Gracias. Nosotros investigamos acerca de las actitudes hacia la homosexualidad de padres y madres con hijos e hijas homosexuales en el sureste de México. Sabemos que en la sociedad actual las percepciones hacia la homosexualidad siguen siendo continuamente negativas, pues la homosexualidad, en definición, hablamos de la orientación sexual, se define como tiene que ver con la atracción sexual, emocional y sentimental y afectiva hacia el individuo, hacia un individuo del mismo sexo. La homosexualidad en diversas ocasiones es objeto de discriminación por parte de la sociedad, ¿no? En el cual, pues, esta sociedad se sujeta a estructuras normativas heterosexuales, heterocentristas, ¿no? En el cual pues algunas veces con la presencia de creencias religiosas provoca reacciones negativas hacia la homosexualidad, principalmente se ha conocido, ¿no? Que es de alguna forma castigada la homosexualidad desde el aspecto social mediante actos de discriminación. Si bien estas reacciones negativas son muy comunes, ya que están influenciadas por prejuicios y creencias, basándose a veces en aspectos religiosos, siendo común que esto genere a los individuos que tienen una distinta orientación sexual, síntomas como depresión, ansiedad, aislamiento, estrés constante en el que viven, ¿no? Actualmente se ha promovido esta apertura hacia la diversidad sexual, en el cual pues se ha reconocido o se promueve a diario el reconocimiento de diversos grupos con distintas orientaciones. Sin embargo, existe un camino largo aún por recorrer, ya que el reconocimiento y el respeto a la individualidad y la libre expresión de la sexualidad en algunos sectores muy conservadores siguen siendo visibles. En este caso, el estado de Campeche es un estado de México, en el país México, en el cual se ha marcado por ser un estado muy conservador. Entonces, también a la vez un estado en el cual, pues, la religión católica es la que más se apremia, ¿no? Muchos de los residentes, de los habitantes de Campeche, conservan este aspecto de la religiosidad y a la vez fomentan este aspecto delimitante, ¿no? Respecto a la conducta, a las conductas diversas. México se caracteriza por una cultura homofóbica. Esto de manera general por parte de la CONAPRED, ha explicado que pues en México sí existe esta situación de discriminación, especialmente en personas de la diversidad sexual, de las cuales podemos mencionar como las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, que pues de alguna manera se vulneran sus derechos hacia su libertad respecto a ejercerla, ¿no? Y de alguna manera el libre desarrollo de la misma. Por lo que esta investigación tiene como objeto conocer las actitudes de los cuidadores primarios ante la homosexualidad de algún familiar. En este caso se contemplan hijos, sobrinos o nietos que residan en el estado, ¿no? Y cómo estos perciben estas actitudes respecto a los cuidadores, ¿no? Ante la homosexualidad de algún familiar. La metodología del trabajo. El presente estudio es un método cuantitativo, descriptivo y comparativo. Se utilizó la escala de actitudes hacia la homosexualidad de Moral y Ortega, cuya finalidad es evaluar aspectos de aceptación y exclusión de la homosexualidad como individuos, ¿no? En el cual pues se manifiesta desde este aspecto la aceptación o el rechazo. Se contó como parte de la muestra con 42 hombres y 58 mujeres, los cuales pues fueron seleccionados por medio de una muestra no probabilística, en el cual se tuvieron criterios de inclusión como que tuvieran un hijo homosexual, ¿no? Principalmente. Y bueno, dentro de los resultados se evaluaron esta información respecto a la edad
que estuvieron en un rango de edad de 25 a 80 años. El estado civil, pues la mayoría se encontraba casados en el momento de la aplicación, el 61%. La escolaridad que más resalta es que se encontraba en un nivel de bachillerato, seguido de secundaria y licenciatura, ¿no? Y vemos un poquito menor en porcentajes el nivel de maestría y de primaria. Como había mencionado, el Estado se ha caracterizado por tener una pertenencia religiosa. En este caso, la que más sobresale es la católica, un 73%, seguido de la cristiana, y solo el 2% informó no tener ninguna religión, ¿no? Y dentro de la orientación sexual, la mayoría de estos padres pues eran heterosexuales, padres y cuidadores, ¿no? En este caso. De acuerdo a los resultados de las actitudes hacia la homosexualidad de los hijos, se presenta la siguiente tabla en el cual pues se identificó como una media general de 34,88, lo cual ubica a estos padres o cuidadores primarios de hijos homosexuales en un nivel medio de aceptación, lo que cual se puede identificar que aún es bastante marcada estos prejuicios y estereotipos que conservan los familiares, ¿no? Respecto a esta situación en la cual pues están lejos de una aceptación total hacia sus hijos. Ahora, en la siguiente tabla podemos ver una tabla de frecuencias respecto a cada una de estas categorías o niveles de aceptación. Podemos ver que solamente el 8% de estos padres o cuidadores primarios aceptan de manera, este, pudiéramos decir que no existe ni un prejuicio respecto a la homosexualidad o respecto a la orientación sexual del hijo, lo cual pues hace visible una falta de aceptación total en los padres de hijos homosexuales, ¿no? Entonces, podemos ver que hay mucho por qué trabajar y bueno, la mayoría, como habíamos mencionado, igual la media y en la tabla de frecuencia podemos ver que conservan un nivel medio de aceptación y el 29% un nivel alto, mientras que el 5% representa un nivel bajo de aceptación. También se analizaron las correlaciones de los factores edad, el, el puntaje total de la escala de aceptación hacia la homosexualidad, el número de hijos y qué tan religiosos se consideraban. De acuerdo con esta tabla, podemos observar que a mayor edad suelen tener mayor número de hijos y mayor nivel de religiosidad se presenta. Por otra parte, las actitudes hacia la homosexualidad no se encontraron relacionadas ni con la edad de los padres, ni con el número de hijos que tenían, ni con el nivel de religiosidad. Es un aspecto que podemos diferir de lo que se ha encontrado en otras investigaciones, ¿no? Al menos en esta muestra, pues vemos que la variable religiosidad no resulta que repercuta en las actitudes hacia la homosexualidad que presentan los padres. Ahora bien, se manejó una prueba de Mann-Whitney para las categorías de sexo, buscando si había alguna diferencia entre las actitudes hacia la homosexualidad entre hombres y mujeres respecto a esto entre los padres, ¿no? En el cual podemos identificar en la tabla 4 que hay una diferencia significativa. Nos vamos a la tabla 5 y podemos identificar mediante las medias que las mujeres tienen una media más alta que los hombres. Esto quiere decir que al menos las mujeres tienen o tienen y presentan actitudes más favorables respecto a la homosexualidad de los hijos. Esto quiere decir que tienen una mayor aceptación que los varones, ¿no? Entonces, podemos ver que el género femenino es un poco más abierto a que sus hijos puedan tener otra orientación sexual distinta.
Dentro de los hallazgos encontrados con padres, madres y tutores de jóvenes de la ciudad de Campeche, se encontró que pues las actitudes más favorables respecto a la diversidad sexual y la aceptación del hijo provienen de las madres. Si bien un estudio realizado por Uribe en el 2018 plantearon que estas actitudes que asumen los padres ante la revelación de la orientación sexual del hijo o hija son inicialmente negativos, pudiéramos decir. Entonces es una crisis en la que cual pueden vivir, en el cual pues sus expectativas o ilusiones o pudiéramos decir, los proyectos que tenían para los hijos respecto a que si se casaran, tuvieran hijos, se ven de alguna manera destruidas. Entonces esto pues provoca dolor, sentimientos de negación, a lo cual pues igual se atribuye distintos prejuicios culturales que pudieran existir, no necesariamente desde la religión, ¿no? Sino desde aspectos culturales en el cual pues la homosexualidad no está bien vista, ¿no? Desde la cultura o en el contexto social en el que se desarrolla. Entonces, normalmente, pues en una primera eh, golpe de realidad, podríamos decirlo, los padres pueden, o al menos desde el punto de Uribe, en el cual identificó que las actitudes al principio que asumen los padres es de negación y por lo tanto resultan tener actitudes negativas hacia los hijos. Bueno, de manera general, como habíamos visto, el nivel de religiosidad no es relevante en cuanto a la actitud que presentan los padres. Eh, ex- Respecto a esto, Tipula 2021 identificó que no existe una correlación significativa entre la actitud de la homosexualidad, la edad y la religión, así como el año de estudio, ¿no? Sin embargo, se encuentra respecto a esto, una mayor homofobia en varones que en mujeres, que podemos identificar dentro de la muestra, ¿no? Esto puede ser por aspectos, como ya se mencionó, culturales, sociales, lo que se nos ha enseñado como lo normativo, ¿no? De hombre y mujer, y respecto a esto, a la familia tradicional, que no necesariamente tiene que ver con la religión, ¿no? La familia constituye un espacio fundamental para el desarrollo de los hijos. Finalmente se puede concluir que de manera general, al menos en el estado de Campeche, que perteneciente al país de México, se percibe un nivel de aceptación media hacia la homosexualidad de los hijos. Y bueno, identificando que aún existen posibles prejuicios y estereotipos dentro de las familias. Y pues bueno, de esta manera se siguen manteniendo y apenas alcanzando así el 8% de una aceptación total. Es decir, en términos de prevalencia, podemos decir que 4 de cada 50 cuidadores primarios tienen una actitud de aceptación total hacia la homosexualidad de los hijos, lo cual esto nos permite identificar que es necesario enfatizar en las familias, ¿no? En cómo de alguna manera identifican que esta situación de la orientación sexual distinta del hijo sea una problemática, sino visibilizar de que pues de alguna manera la orientación sexual no tiene que ser algo dañino si no corresponde a la heteronormatividad que se maneja socialmente, ¿no? Y que podemos identificar a diario. Y bueno, de esta manera se concluye que pues es necesario intervenir dentro de las familias y de alguna manera sensibilizar específicamente en ellos estos aspectos de aceptación hacia los hijos, ¿no? De manera que igual el espacio del duelo, el seguimiento, el acompañamiento a los padres respecto a cuando enfrentan esta situación, ¿no? Es parte esencial para que pues de alguna manera ellos conlleven, al igual que los hijos, una buena relación.
y más que nada tolerancia hacia la diversidad sexual. Sería todo por mi parte.